Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Buenos días. ¿Nacionalizar es un delito? Intentaré responder a esta pregunta en los próximos minutos. Lo concreto es que el expresidente Carlos Mesa se lo está procesando por un decreto de nacionalización. En la víspera, el presidente Evo Morales estuvo en Coripata y allí dijo: ¿qué moral, qué autoridad tienen para confundir, hermanas y hermanos? Nosotros somos los nacionalizadores, ellos son los privatizadores. Eso nunca podemos olvidar. De tal modo, en el país hay dos bandos: el bando de los nacionalizadores, que es el bando de los buenos, y el bando de los privatizadores, que es el bando de los malos. Bueno, ¿en cuál de los dos bandos ponemos a Carlos Mesa? De acuerdo a la demanda que el gobierno le ha presentado a Mesa y a la acusación que a continuación vino por parte de la Fiscalía General, pues a Mesa se lo está procesando por nacionalizador. De tal modo que el gobierno está dejando un antecedente jurídico muy grave para ellos. Y como ustedes saben, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no perdona los delitos contra el Estado. Y este es un delito contra el Estado. Si usted nacionaliza, pues comete un delito. Eso es lo que va a quedar como antecedente jurídico. Es buena la advertencia. De acá a un tiempo yo les voy a decir: se los dije. A ver, Carlos Mesa aprobó un decreto en 2004 por el cual revirtió las concesiones que se había entregado a una empresa chilena, Quiborax, y a sus socios bolivianos. Los socios bolivianos por entonces eran mayoritarios en esta relación que se produce entre empresas para poder obtener concesiones mineras. Obtuvieron nada más ni nada menos que 11 concesiones mineras que abarcan una extensión enorme en el Salar de Uyuni. La empresa, no sabemos en qué condiciones consiguió estas concesiones. Aquí no se está juzgando al gobierno que entregó esas concesiones, pero Mesa llegó a la convicción de que esta empresa era una empresa que estaba contrabandeando minerales, Ulexita. El Salar de Uyuni está muy próximo a Chile, hay poco control fronterizo. No sé si tiene pruebas, no tiene pruebas. Lo concreto es que no se abrió un proceso por el delito de contrabando de minerales, pero también tiene deudas por impuestos enormes. Lo concreto es que nacionalizó. Y nacionalizó significa que la empresa pierde los derechos que había adquirido de explotar algún recurso natural, de operar en el país, fruto de un contrato. Bueno, ese contrato quedó anulado. ¿Qué dice el gobierno? Ese decreto de Carlos Mesa tuvo sus consecuencias. Esas consecuencias afectaron los intereses del Estado. Es decir, fruto de ese decreto de nacionalización, se tuvo que pagar a la empresa afectada. Es el único caso, es excepcional. El gobierno nunca ha pagado a nadie y es primera vez que se hace un decreto de nacionalización y se tiene que pagar. El monto es importante, pues desde el punto de vista jurídico no lo es. Es un tema de causa y efecto. Un gobierno aprueba un decreto de nacionalización, esa es la causa. El efecto de ese decreto es que tiene que erogar dinero. Y al sacar dinero del bolsillo del Tesoro General de la Nación, le está causando un daño al Estado. No hay ninguna otra consideración más. No es el monto, no es si pagó poco, mucho, porque no hay nada que diga si 42,6 millones de dólares es una compensación grande, mediana, chica. Porque si entraríamos al monto,
entonces entraríamos a un terreno que el gobierno no quiere entrar. Y es el terreno de los últimos 10 años, de qué hizo el actual gobierno, no Mesa, qué hizo el actual gobierno para defender los intereses bolivianos ante un tribunal internacional del Banco Mundial que se llama CIADI por sus siglas, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Defendió bien? ¿Defendió mal? ¿Negoció bien? ¿Negoció mal? Bueno, si uno se mete a analizar eso, el procesado no es Carlos Mesa, el procesado es Héctor Arce y compañía. Entonces el gobierno, por supuesto, no quiere procesar a los suyos, obviamente. Entonces, para procesar a Carlos Mesa, elimina 10 años de proceso y solamente analiza el decreto. Bueno, pero es un decreto de nacionalización, que es lo irónico, que quien abre este proceso no es un privatizador. El que abre este proceso es el campeón de los nacionalizadores. Mire usted cuánta hipocresía. Resulta que Héctor Arce y el ministro de Minería fueron citados al Parlamento. Obviamente, los 2/3 del Parlamento terminaron la interpelación con aplausos, un poco más lo sacan en hombros, ¿verdad? Pero allí Héctor Arce dio unos datos muy interesantes. Héctor Arce dijo que este gobierno había hecho 14 nacionalizaciones. 14 nacionalizaciones. Con la empresa Kiborax son 15 nacionalizaciones. Y en esas 14 experiencias de nacionalización, el gobierno pagó 921 millones de dólares. Algo más, 921 millones y medio de dólares. Y a Héctor Arce le parece bárbaro. Le parece muy mal que en el caso Kiborax, Bolivia hubiera tenido que pagar 42.600.000, que en realidad son más de 44, porque hay que incluir los trámites, los abogados, los honorarios, lo que gastaron en la tramitación ante CIADI, que en eso nomás ya se fue 1.300.000. No, 44 millones, si lo ve usted en su conjunto, frente a 921 millones, pues es un monto absolutamente pequeño y reducido. Y Héctor Arce se ufana de haber pagado 921 millones de dólares por 14 nacionalizaciones. Son los campeones de la nacionalización. En este caso, hay decretos de nacionalización que todos provocaron, todos fueron causa para que el gobierno tenga que pagar algo. Y no es un algo chiquito, es un algo grande. Héctor Arce dice 921 millones de dólares. No es así. Y yo le voy a demostrar que no es así. Se pagó muchísimo más, muchísimo más. Le pongo solamente un ejemplo. La nacionalización de Entel a la compañía Eti de Italia. En los papeles figura, se dice que se le pagó a Eti 100 millones de dólares. Pero luego se supo que en el acuerdo al que llegaron, el gobierno condonó las deudas que tenía Entel privatizada por Eti Italia por 150 millones de dólares. En total, el gobierno pagó por recomprar Entel 250 millones de dólares. Es decir, más del doble de lo que aparece en papeles. En papeles aparece que Eti recibió 100, pero luego recibió la condonación de sus deudas, que eran de 150 millones, en total recibió 250 millones. Estos 150 millones de condonación no están en la cifra de Héctor Arce. Ejemplo similar en Transredes. En Transredes se llegó a un acuerdo por 241 millones de dólares. Es decir, hay un decreto de nacionalización. Ese decreto de nacionalización provoca que el gobierno tenga que pagarles
241 millones de dólares, a lo que se suma la condonación de deudas de todo tipo, no solo impositivas. Lo dijo Carlos Villegas en una declaración pública. Carlos Villegas era el presidente de IPFB y dijo, sí, habían tenido otro tipo de deudas y vamos a condonar o hacernos cargo de ellas. En total, a Transredes le pagaron 527 millones de dólares. Y así podemos ir caso por caso. ¿Cuánto se le pagó a cada una de estas 14 empresas? El acuerdo, el monto básico al que se suma la condonación de deudas, deudas impositivas, deudas a impuestos nacionales, deudas de todo tipo que el gobierno se hizo cargo y por lo tanto los decretos, todos los decretos de nacionalización fueron onerosos. ¿Qué dice Héctor Arce? Bueno, hemos pagado este monto, pero gracias a que tenemos el control de estas empresas, hemos recibido en ganancias 10 veces más. Entonces esa es la lógica, es una lógica capitalista. A ver, tú gastaste 1,000 y has recibido 10,000, entonces el negocio es bueno. A ver, apliquemos eso mismo a el decreto de Carlos Mesa. O es el único decreto, es la única nacionalización que no provocó ingresos o un saldo positivo, porque ya no se trata de pagar, porque en las 14 nacionalizaciones del gobierno de Evo Morales, en las 14 se pagó. No es que le salió gratis, no. A Evo nada, nos salió carísimo a todos nosotros, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, Entel invirtió en el país 60 millones y se llevó 250. Bueno, ha sido un gran negocio para Entel Eti. También tendríamos que procesar a todos los que aprobaron la nacionalización de Entel, empezando por Evo Morales. Lo propio en materia de hidrocarburos, lo propio. Chaco se llevó 357 millones de dólares, Transredes 241, pero si usted suma todo lo que el gobierno condonó, la cifra es abultadísima. ¿Se puede condonar impuestos para conseguir que la empresa acepte la nacionalización? Pregunta, ¿no es eso delictivo? ¿No es eso, no va eso en contra de los intereses económicos del Estado? A ver, no estamos discutiendo el monto entonces, estamos, de acuerdo a la lógica de Héctor Arce, estamos discutiendo la consecuencia. El gobierno de Evo Morales nacionaliza 14 empresas, paga más de 1,000 millones de dólares en compensación, 1,000 millones, y dice que todo está bien porque el gobierno, al tener control de esas empresas, ha ganado 10 veces más. Muy bien, ¿cuánto se ganó en el salario de Uyuni? Pregunta, ¿no creen que el haber recuperado el salario de Uyuni ha sido grandioso? El salario de Uyuni es pues la riqueza más extraordinaria en litio. Ahora, claro, en 12 años el gobierno no hizo nada en materia de litio, pero eso ya no es culpa de Carlos Mesa, ¿verdad? Yo creo que los chicos que ya no son chicos, han crecido escuchando el pleito del litio en el Salar de Uyuni y el tema del agua en Misicuni de Cochabamba. Dos cosas que se habla y no se avanza. El gobierno gastó en el Salar de Uyuni 20 millones de dólares, 20 millones de dólares en una planta piloto, porque se creían genios y dijeron, nosotros vamos a hacer una empresa 100% del Estado boliviano y nosotros vamos a producir litio. Bueno, se pusieron a experimentar 20 millones de dólares. Muchos años después, el 2015, terminaron reconociendo de que no pueden solos y adjudicaron a una empresa alemana, KUTEC, un contrato para que esta empresa alemana haga un
un estudio de diseño para construir una planta con el objetivo de producir carbonato de litio, que todavía no es litio, es un producto previo. Carbonato de litio es un producto intermedio. Les están pagando 5 millones de dólares para hacer el estudio. O sea, 20 millones que ya gastaron, ¿no?, en la planta piloto, ¿no?, que no sirve para exportar nada. Se dieron cuenta que, aunque experimentaron años de años, no pueden solos hacer un diseño final de una planta industrializadora para producir carbonato de litio, y han gastado otros 5 millones en eso. El estudio ya tenía que estar listo pues en 10 meses. Esto ocurrió en agosto del 2015, de tal modo que como para junio del 2016 ya tenían que tener listo el estudio. Bueno, palabras, discursos en cantidades, ¿no? El 2016 Comibol dijo que iba a ser había llegado el momento de la industrialización del litio, que iban a invertir más de 1.000 millones de dólares, que iban a exportar carbonato de litio por 100 años, que iba a obtener un crédito del Banco Central de 100 millones de dólares. El 2015 hablaron de 925 millones de dólares. En fin, lo concreto es que todavía no hemos exportado un gramo ni de litio ni de carbonato de litio. Esa no es culpa de Carlos Mesa. Lo que hizo Carlos Mesa con ese decreto es recuperar el Salar de Uyuni. Bueno, con toda esta riqueza que le digo, ahora, claro, si hay ineptitud, si hay arrogancia una arrogancia equivocada para querer explotar por sí mismo este recurso natural y no han podido, bueno, es otra cosa. Entonces, sí, con la nacionalización de 14 empresas, se ha ganado 10 veces más de lo que tuvieron que pagar, que es bastante, muchísimo. Ustedes pueden imaginarse si hubiéramos invertido todo ese dinero en otras cosas básicas que necesita el pueblo boliviano, pues hubiéramos ganado bastante también. Pero el gobierno dice, hemos ganado. Bueno, al nacionalizar el Salar de Uyuni, no hemos ganado. Bueno, que los expertos opinen, que los expertos digan cuál es el motivo. O el pleito es que Mesa hizo un decreto de nacionalización y ese decreto de nacionalización causó una demanda. Y esa demanda es la que nos ha llevado a tener que pagar 42 millones de dólares, algo más de 42. En realidad, sumando abogados y todo, es casi 45 millones de dólares. Muy bien, entonces el punto es la demanda. Este decreto ocasionó una demanda contra el Estado boliviano. Bueno, quiero decirles que las 14 nacionalizaciones del actual gobierno también han causado demandas de todo tipo, demandas de la ETI Italia en Ciadi. Existieron 3 demandas en Ciadi del Banco Mundial, entre ellas la de Kiborax, la de ETI. Hubo una demanda de otras empresas ante el Tribunal de la Haya, ¿no? Que no es poca cosa. Lograr un acuerdo en Transredes con los socios que integraban Transredes, entre ellos la empresa Shell, fue muy difícil porque habían recurrido a un tribunal, a la Cámara de Comercio de Suecia, con sede en Estocolmo, litigio grave. La compañía logística de hidrocarburos que hace el almacenamiento y eso, recurrieron a la Haya, de tal modo que en abogados, yo quisiera saber
cuánto pagó el gobierno en abogados para defenderse de las demandas que provocaron los 14 decretos de nacionalización. Porque eso es pérdida. No solamente lo que pagaron, sino los costos de los abogados. Hay dos costos adicionales. Uno, los estudios. Se contrataron empresas que evalúen el costo de la empresa, ya sea de Entel capitalizada o de la compañía de logística o la empresa Chaco, la empresa Andina, en fin, tuvieron que saber cuánto costaba la empresa para ponerle un precio a las acciones que estaban obligando a vender. Y entonces contrataron empresas que evaluaron las empresas y esas empresas pues cobran un montón. Y por otro lado, los abogados. ¿No? Los abogados que cobran en millones, bufetes impresionantes que el gobierno ha contratado, a veces con éxito, en el caso de Kiborax, no. Lo concreto es que se ha gastado muchísima plata. Todos los decretos de nacionalización provocaron demandas. Es normal. Si usted le firma un contrato hasta de alquiler, ¿verdad? Y después viene y lo echa, el inquilino va a ir pues ante un juez. Y en este caso, como son inversiones extranjeras, van a tribunales internacionales. El gobierno, en medio de los pleitos ante estos tribunales, contratando abogados, etcétera, inició negociaciones. Primero, de manera muy dura, por ejemplo, dijeron que no iban a ir a la CIADI, que se retiraban de la CIADI, que no iban a acatar ninguna resolución de la CIADI. Bueno, cuando llega la resolución de Kiborax, pero en un santiamén les pagaron esos 42 millones de dólares, poquito más. En todos los casos, en medio del pleito, negociaron. Y en muchos de los casos, bueno, prácticamente en todos, salvo en Kiborax, llegaron a un acuerdo que para la empresa fue favorable. Como le digo, ETI de Italia, de Entel, esa empresa invirtió en el país 60 millones, le devolvieron 100 y 150 de condonación de impuestos. En total, ETI Italia se fue con 250 millones de dólares, chocha de la vida. Y lo propio con todas las empresas. ¿Qué empresas son? Recordemos las nacionalizaciones, que aquí tengo la larga lista. Entel, que lo hemos mencionado. Petrobras Refinerías, que estaban en manos de los brasileños, de Petrobras. Las refinerías que pasaron a YPFB. 112 millones de dólares le dieron a los brasileños. No reclamaron. Repsol fue la única empresa que con la estrategia de quedarse en el país vendió un porcentaje de las acciones para que YPFB tenga el 50% más uno. Repsol recibió algo más de 6 millones de dólares, que para Repsol, que es una transnacional española del petróleo enorme, 6 millones, es un cosquilleo. Pero con esto Repsol se quedó en el país. Transredes, como le digo, 241 millones de dólares en acuerdo y 286 en condonación. Transredes recibió 527 millones. Transredes pataleó, tenía Transredes dos socios muy fuertes, Ashmore Energy International y Shell, y pues ellos fueron a la Cámara de Comercio de Estocolmo y pedían 500 millones de dólares en compensación. Bueno, obtuvieron los 500 que pedían, 527 millones de dólares, es decir, más de lo que pedían, más de lo que pedían. Chaco recibió, los socios de Chaco, donde está la British Petroleum, 357 millones de dólares. Transelectric recibió 65 millones de dólares y bueno, así son cantidades impresionantes. En minería, Vinto, Malcucota,
en energía Guaracachi, Valle Hermoso, transportes eléctricos de La Paz, en fin, son 14 en total, la última, SAPSA. ¿Cuánto se pagó? Pero por encima de 1.000 millones de lejos, de lejos. Entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo? A ver, ¿dónde está el delito? El delito está en nacionalizar. Si el delito está en nacionalización, van a proceso Carlos Mesa, Evo Morales y compañía, porque son nacionalizadores. Si el delito no es nacionalizar, sino que con el decreto de nacionalización se causó una demanda internacional, va Carlos Mesa, Evo Morales y compañía, todos a proceso. O el delito es pagar, es decir, nacionalizo, provoco una demanda internacional y esa demanda internacional me obliga a pagar. Van presos Carlos Mesa, Evo Morales, porque todos pagaron, todos pagaron. O el problema es que se pagó 42 millones y eso le parece altísimo. Bueno, a todos nos parece una barbaridad, porque esta empresa Kiborax, más sus socios bolivianos, habían invertido apenas $1 millón en el país, contrabandeaban, no pagaban impuestos, en fin, una banda de bandidos, tan bandidos que en los últimos 10 años no aceptaron ningún acuerdo con Héctor Arce, que podemos decir se bajó los pantalones ofreciéndoles todo, inclusive una sentencia absolutoria para el proceso de falsificación de documentos, que no era cualquier cosa, y no aceptaron. ¿Quién no aceptó? Especialmente el socio boliviano. El socio boliviano que hizo la falsificación de los documentos para que parezca que el socio chileno es el mayoritario y entonces poder recurrir a un tribunal internacional. Si uno dice 42 millones es una barbaridad, entonces no tenemos que juzgar al que aprobó el decreto, sino tenemos que juzgar al que llevó adelante el proceso o de negociación o de defensa ante instancias internacionales. Pero eso no le gusta, porque entonces van al banquillo del acusado Héctor Arce y compañía, empezando del presidente, porque es el que dirige el Estado. Como ve, no hay pies ni cabeza en este proceso sobre un decreto de nacionalización. Si el decreto fuera de privatización, encontraría una lógica en el accionar del gobierno, pero es un decreto de nacionalización. Entonces, si es delictivo nacionalizar, si eso es lo que van a condenar, mire, están cavando su propia tumba, porque habrán 14 procesos que no van a penecer en el tiempo, porque la ley Quiroga Santa Cruz dice que estos delitos no se acaban, que van a perdurar por los siglos de los siglos y nunca habrán un amén. Entonces, ellos están cavando su propia tumba. Nacionalizar había sido un delito, aunque el presidente en las últimas horas dijo, no nos confundamos, nosotros somos los nacionalizadores, ellos los privatizadores. Mentira, mentira. Estas nacionalizaciones significó para las empresas que habían invertido en el país, pues un negocio redondo. Sacaron 2 o 3 veces más de lo que invirtieron en el país. Y además difundieron a nivel internacional que Bolivia era un país muy inseguro para las inversiones, que no vale la pena llegar al país, etcétera, etcétera. Tanto así que esas inversiones esperadas por Evo Morales no llegaran. Ahora está ofreciendo el país peor que cualquier neoliberal de los extremistas neoliberales, el peor de todos, Evo Morales, ofreciéndole a Putin todo lo que quiera. ¿Qué cosita quieres? El salario de Uyuni, lo que quieras explotar, ofreciendo, ¿no? Como si fuera feria, como si fuera Bolivia una gallina muerta, ¿no? Ofertando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque
10 años después de la nacionalización, aunque hubieran ganado 10 veces más de lo que pagaron a las empresas, resulta que no han encontrado una molécula nueva de gas. Y entonces Bolivia está en unos apuros tremendos, tanto así que Argentina se queja y dice, no han podido ni siquiera responderme al requerimiento de nuevos volúmenes de gas que necesitamos para enfrentar este invierno. Y claro, y los antecedentes sobre la nacionalización continúan. En estas últimas horas Argentina ha recibido un revés de la justicia norteamericana que le obliga a pagar una cantidad impresionante a los tenedores de bonos que también algún día van a aparecer los que han comprado bonos de Bolivia. En fin, son manejo económico. En la medida en que había bonanza, en la medida que había auge político, a todos nos pareció muy bien la nacionalización. Recuperar las empresas estratégicas, que el Estado las maneje, pero resulta que otra vez las historias de corrupción. Ahora nos enteramos que lo que pagaron ha sido una millonada impresionante, que nunca negociaron bien, que en el caso de Kiborax 10 años y se aplazaron, y me parece que la nota de aplazo ahora se la quieren dar a Carlos Mesa, porque si la discusión es, en el decreto de Carlos Mesa usaron una palabra equivocada, revocatoria del contrato en vez de nulidad del contrato. Ese es el problema. Ese es un problema administrativo que además se corrigió 3 meses después cuando la Superintendencia de Minas cambia el término de revocatoria por nulidad. Y luego viene, al año siguiente, viene Rodríguez Bercé y abroga, es decir, queda nulo el decreto de Carlos Mesa. Ya no tenía vigencia cuando Kiborax inició la demanda contra Bolivia, demanda que la inició en este gobierno, el año 2006, en este gobierno. ¿Ustedes creen que si el decreto de Carlos Mesa, en vez de revocatoria, decía nulidad previa auditoría, Kiborax y sus socios bolivianos no hubieran presentado demanda ante la CIADI? ¿Se hubieran conformado? ¿Hubieran dicho, muy bien, nos vamos tranquilos? De ninguna manera. Ellos no se fueron por la palabra revocatoria o nulidad, se fueron porque sus concesiones mineras fueron revertidas al Estado. Esa es la esencia del problema. A eso se llama nacionalización. Como ven, en este proceso, al margen del destino político de Carlos Mesa, lo que está en discusión, lo que está en juego, es saber si la nacionalización es un hecho delictivo o no es un hecho delictivo. ¿Cuál es la materia justiciable? ¿Qué es lo que van a juzgar los magistrados de Sucre? Tal vez no van a juzgar ni el decreto, ni la nacionalización, ni el proceso, ni el pago. Lo único que van a procesar es a la persona, que también quedará como antecedente jurídico muy grande en cualquier forma, ¿verdad? Un nacionalizador que ha batido todos los récords de nacionalización, como Evo Morales, procesando a otro nacionalizador, lo mínimo exige una explicación, salvo la respuesta más simple. No tiene que ver con la nacionalización, no tiene que ver con el decreto, no tiene que ver con Kiborax, no tiene que ver con CIADI, ni con los 42 millones. Tiene que ver con inhabilitar a una persona que podría ganar las elecciones del 2019. Bueno, muchas gracias por haberme oído. Me despido de ustedes y con otro reporte estaré mañana. Cabildeo presentó Informe Especial.